Sean bienvenidos a la comunidad Arqueo Qatari, y estas son las noticias más destacadas del mundo de la arqueología y paleontología de la última semana que podría reescribir la historia. Una tumba de más de 600 años fue encontrada en el distrito de San Martín de Porres, cerca al sitio arqueológico de Villa Isolina, en la capital de Perú, mientras la empresa Calidda realizaba sus trabajos de construcción de redes. Al parecer, el entierro pertenece al Horizonte tardío y forma parte de la cultura Ixma inca. En la boca de la tumba se identificaron 5 vasijas con aplicación de maíz en una de las asas y cuerpo en forma de calabaza, una botella negra de asas cuello-hombro, una botella con aplicación antropomorfa en una de las asas, y una botella pequeña de cuerpo globular y asas cuello-hombro. Los arqueólogos de la empresa Calidda han acudido a la zona para continuar con la investigación de este fardo funerario, con motivo de generar vínculos con la ciudadanía y apelar a la identidad y orgullo de la herencia cultural. El programa de gestión sostenible del patrimonio arqueológico de Calidda ha trabajado todo el año para contribuir a la reconstrucción del pasado como cultura. Como empresa socialmente responsable, tenemos el compromiso genuino de proteger nuestro patrimonio cultural y poner en valor nuestra historia y nuestro pasado, contribuyendo a generar mayor orgullo por nuestra historia. Comenta Luciana Carabedo Farro, directora de Sostenibilidad y Reputación de Calidda. Un enigmático fósil asombrosamente preservado descubierto en Chile ha revelado la existencia de una nueva especie de dinosaurio acorazado con una extraña arma en su cola. Se trata de un linaje hasta ahora desconocido de este tipo de dinosaurios, con características asociadas tanto a los estegosaurios como a los anquilosaurios. Sergio Soto y Alexander Vargas, investigadores de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, encabezaron la identificación de Stegouros elengasen, especie de unos 74 millones de años encontrada en la Patagonia chilena que ha sido calificado como la piedra Rosette de los anquilosaurios del hemisferio sur, un eslabón evolutivo que plantea reconocer a este grupo como paranquilosauria y distinguirlos de sus parientes del hemisferio norte. En febrero de 2018, un equipo de paleontólogos, con un integrante fracturado y otro esquinzado, extrajo con mucha dificultad un bloque de roca con algunos huesos fósiles expuestos desde un empinado cerro del Valle del Río Las Chinas, una inhóspita zona de la región de Magallanes cercana al Parque Nacional de las Torres del Paine. La pieza fue trasladada al laboratorio de la Red Paleontológica de la Universidad de Chile, en Santiago, lugar donde comenzó a develarse un asombroso descubrimiento. Uno de los primeros hechos que maravillaron a los investigadores fue la extraordinaria preservación del fósil que fueron sacando a la luz, después de 74 millones de años, a medida que se removía lentamente la roca. Prácticamente encontraron todos los huesos del espécimen y la zona posterior estaba íntegra y completamente articulada, incluida su extrañísima cola. Fue esta pieza la que desde un principio llamó más la atención del equipo de investigación, ya que no se parecía a la de ningún dinosaurio conocido hasta la fecha. En su mitad posterior, poseía 7 pares de huesos dérmicos proyectados lateralmente que le daban un aspecto similar a una fronda de helecho o a un macuahuitl, el temido garrote de guerra utilizado por los antiguos aztecas. La rareza de esta cola permitió identificarlo claramente como un nuevo tipo de dinosaurio acorazado, un hallazgo publicado en Nature, la revista científica más influyente del mundo. La particular especie, cuyo largo habría estado en torno a los 2 metros, fue nombrada como Stegouros elengasen. Respecto al significado de esta denominación, los investigadores explican que Stegouros se traduce como cola techada, mientras que elengasen es el nombre de un mítico monstruo acorazado en la tradición del pueblo nativo local Aonikenk, conocidos también como patagones o tehuelches del sur. La extraordinaria preservación del fósil permitió, además, identificar que Stegouros tenía características asociadas tanto a los estegosaurios como a los anquilosaurios, como si se tratara de una singular especie híbrida. Alexander Vargas describe que los espectaculares estegosaurios se encuentran entre los dinosaurios más reconocibles, tanto por sus famosas placas dorsales verticales como por su arma en la cola con púas pareadas. Los anquilosaurios avanzados, en cambio, son famosos por sus anchas espaldas acorazadas por filas de osteodermos, y por tener una enorme masa redondeada en el extremo de la cola. Claramente, el arma de la cola en nuestro dinosaurio era ninguna de las anteriores.
El estudio, detalla Sergio Soto, permitió determinar que el espécimen se trataba de un anquilosaurio transicional, es decir, un eslabón evolutivo entre los anquilosaurios y otros linajes más antiguos de dinosaurios acorazados. Stegouros tiene solo algunos de los rasgos que normalmente se encuentran en anquilosaurios, particularmente en el cráneo, pero muchos otros están ausentes. También tiene algunos rasgos parecidos a los estegosaurios, heredados desde un ancestro común con ellos, pero que otros anquilosaurios perdieron en la evolución. Es por esto que los investigadores sostienen que el hallazgo representa una verdadera piedra Rosette de este grupo de animales, una pieza que permite dar sentido a la evolución de los pocos restos identificados como anquilosaurios en el hemisferio sur. Los investigadores señalan que los anquilosaurios eran tremendamente desconocidos en América del Sur. Hasta ahora, se habían encontrado huesos aislados y fragmentos que no eran lo suficientemente informativos. El miércoles 1 de diciembre de 2021, de manera simultánea a la publicación en Nature, el equipo de investigadores presentó los restos fósiles originales de este dinosaurio en la Casa Central de la Universidad de Chile. Y al comienzo lo que habían eran unos huesos esbeltos de las extremidades, entonces pensamos que podía ser un dinosaurio ornitópodo como el que sale ahí abajo, que son animales, ¿cierto?, ágiles, herbívoros. Pero al ir destapando la roca poco a poco en el laboratorio, nos dimos cuenta, apareció la cola. Eso fue estructura absolutamente desquiciada, porque la cola estaba recubierta de estos 7 pares de huesos dérmicos, 5 de los cuales estaban fusionados, esto es prácticamente la mitad de la cola tapada en estos huesos, produciendo un arma, ¿cierto?, absolutamente distinta a todo lo que se conocía para cualquier dinosaurio. Ahí nos dimos cuenta que no era un ornitópodo, sino que probablemente era un dinosaurio acorazado, pero con extremidades esbeltas y un arma así jamás se había conocido. Estábamos entrando en tierra desconocida, pero claramente, en momentos muy emocionantes, esos días de preparación en el laboratorio para mí, cada día una sorpresa. ¿Qué apareció? ¿Qué tenemos ahora? Y en el hemisferio norte, los anquilosaurios son tremendamente diversos, ¿ya? Son abundantes, son diversos. En cambio, en Sudamérica, esta foto resume todo lo que se había encontrado en Sudamérica, puros trocitos, huesos aislados, dientes. Este fémur era lo más espectacular. Arqueólogos mexicanos encontraron un altar que data del siglo XVI en un predio aledaño a la emblemática Plaza Garibaldi, famosa porque ahí se reúnen grupos de mariachis, en el centro norte del Centro Histórico de Ciudad de México, informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Aunque la información fue difundida esta semana, el hallazgo se produjo en agosto pasado. De acuerdo con el INAH, el altar data posiblemente de entre los años 1521 y 1610, pero, en cualquier caso, se remonta a algún lapso después de la caída de Tenochtitlán, 13 de agosto de 1521, por las tropas españolas de Hernán Cortés, un hecho que dio paso a la época colonial o virreinato por 300 años. Entre lo encontrado están los elementos de una ofrenda, que incluye una olla con restos óseos, cenizas humanas, y 13 sahumadores polícromos de casi 1 metro de longitud, usados para quemar la resina. La excavación reveló que el espacio de aquella vivienda estuvo conformado por un patio interior donde se localizó la ofrenda de clausura, una estancia y un corredor que conecta a 5 habitaciones que aún mantienen parte de sus estucos originales en pisos y en muros, de grosores que van de los 30 a los 50 centímetros. Estos cuartos, uno de los cuales fue cocina, como se dedujo por el registro de un tlecuili o fogón, alcanzaron medidas de 4 metros por 3 metros, pero sus dimensiones totales se desconocen porque continúan bajo los predios aledaños. El descubrimiento más llamativo dentro de este conjunto es dicha ofrenda bajo el piso del patio interior, un contexto que confirma el carácter sagrado de Cuepopan Tlaquechiuca, parcialidad fronteriza con Tlatelolco, y que en el periodo virreinal se convertiría en Santa María la Redonda. Por ejemplo, de este lugar procedía el sacerdote que encendía el fuego nuevo cada 52 años en el santuario del Huizachtepetl, Cerro de la Estrella, momento que marcaba el desenlace y la inauguración de un ciclo de la vida, refiere la especialista. La disposición, cantidad y calidad de los materiales que componían esta ofrenda de clausura concuerda con ese carácter sagrado. 13 sahumadores, una copa pulquera de base trípode, 5 cajetes, un plato y una olla de cuerpo globular sobre la que colocaron 4 vasijas a modo de tapa. En el interior de esta última se detectaron restos óseos cremados, una costumbre funeraria extendida en el mundo mesoamericano, posiblemente de un infante,
Sin embargo, esto habrá de comprobarse mediante la microexcavación de las cenizas. El descubrimiento ocurrió cuando el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México realizaba trabajos para una cimentación profunda y la instalación de un par de cisternas. El hallazgo fue reportado enseguida al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Tras ello, durante los últimos 3 meses, los arqueólogos realizaron las excavaciones. Además de los elementos encontrados, la excavación reveló que el espacio de aquella vivienda estuvo conformado por un patio interior donde se localizó la ofrenda, una estancia y un corredor que conecta a 5 habitaciones que aún mantienen parte de sus estucos originales en pisos y en muros. Científicos han documentado el descubrimiento de 2 nuevas especies de gusanos acorazados fosilizados en Australia, Lepidocoleus caliburnus y Lepidocoleus suricanus, de unos 400 millones de años. Utilizando las capacidades de obtención de imágenes de micro-TC de la instalación del núcleo de microanálisis de rayos X de Mu, los investigadores pudieron desarrollar modelos digitales en 3D, los primeros en su tipo, de las placas de blindaje individuales de la especie examinando virtualmente los esqueletos blindados de estos gusanos antiguos, llamados machaeridianos. Jacket, profesor asistente de Ciencias Geológicas en la Facultad de Artes y Ciencias de Mu, cree que este estudio ofrece una nueva forma para que los científicos investiguen cómo funcionaron diferentes sistemas biológicos blindados a lo largo del registro fósil. Al usar micro-CT, podemos separar virtualmente los componentes individuales de la armadura, dijo Jacket. Eso nos permite ver cómo protegió a estos gusanos hasta que, desafortunadamente, se extinguieron durante uno de los mayores eventos de extinción en el registro fósil. Podemos manipular los modelos virtuales para determinar cómo se mueven las piezas de armadura individuales entre sí, así como determinar el grado de superposición entre ellas. En el momento de su existencia, estos gusanos probablemente vivían cerca de los arrecifes de coral en aguas poco profundas en lo que ahora es tierra en Australia. El estudio identificó que estos gusanos tienen 2 sistemas de blindaje superpuestos, uno a lo largo del esqueleto del organismo y el otro a ambos lados del gusano. Si bien aún no se han establecido correlaciones directas entre estos gusanos y cualquier especie moderna, Jacket cree que su estudio puede profundizar nuestra comprensión de la evolución convergente. La evolución convergente es donde grupos diferentes y no relacionados adaptan características similares, dijo Jacket. Si bien esta armadura es una adaptación bastante única, y una que claramente funciona bien para entornos particulares y protege contra depredadores particulares, vemos otras adaptaciones similares en un par de grupos de animales no relacionados, como pangolins, chinches y milpies. Jacket dijo que Lepidocoleus caliburnus lleva el nombre de la famosa espada Excalibur de la leyenda artúrica, y Lepidocoleus suricanus se llama así por su parecido con el contorno de shuriken, la palabra japonesa para lanzar estrellas. Ella dijo que los planes futuros para este trabajo incluyen el uso de modelos virtuales para estudiar cómo les fue a estos sistemas de blindaje contra diferentes tipos de factores estresantes, como el ataque de un depredador. Montaje, articulación y sistema protector de escleritos de los macaeridianos del Devónico inferior, se publicó en Papers in Paleontology. Un día cualquiera de hace unos 3,66 millones de años llovió sobre cenizas volcánicas recién depositadas en el norte de Tanzania. Antes de que el suelo se secara por completo, el volcán quizá aún humeaba en la distancia. Un trío de antiguos parientes humanos se paseó por los sedimentos húmedos, dejando sus huellas en la ceniza mientras se consolidaba lentamente. Cuando se descubrieron estas huellas fosilizadas, en la década de 1970, el mundo de la paleontología quedó impactado. Dejadas por la misma especie que la famosa pariente de los homínidos, Lucy, Australopithecus afarensis, las huellas fueron la primera prueba clara de que nuestros primeros ancestros caminaban sobre 2 pies. Ahora, un nuevo análisis de un conjunto de huellas cercanas, olvidadas desde hace tiempo, apunta a que estos primeros humanos no estaban solos. Si los científicos están en lo cierto, un misterioso homínido que caminaba erguido también dejó su huella en las cenizas. El estudio fue publicado en la revista Nature. ¿Quién era este antiguo homínido que caminaba y si su andar de modelo era con pasos desviados o con un andar regular sigue siendo una incógnita? Sin embargo, algunos científicos aún no están convencidos de que haya pruebas suficientes para sugerir que otra especie humana caminaba junto al Australopithecus afarensis.
De confirmarse, las extrañas huellas podrían dar pistas sobre la variedad de formas en que los primeros humanos caminaban sobre dos piernas. Las 5 huellas fósiles forman parte de lo que se conoce como el yacimiento de Laetoli, una zona de ceniza volcánica por la que deambulaba un variado surtido de animales antiguos, desde parientes de los elefantes y los rinocerontes hasta pequeñas aves de Guinea. Las huellas empezaron a caer en el olvido científico solo 2 años después de su descubrimiento, cuando los investigadores hallaron en las cercanías las huellas del Australopithecus afarensis muy bien conservadas. Los análisis realizados en la década de 1980 sugirieron que las huellas entrecruzadas del área podrían haber sido dejadas por un oso que caminaba erguido, lo que pareció atenuar aún más el interés científico. El análisis reveló que las huellas del área no fueron hechas por osos o chimpancés, y que eran más parecidas a las de los homínidos. Sin embargo, las dimensiones de las huellas difieren en gran medida de las del Australopithecus afarensis en Laetoli, lo que apunta a la existencia de una segunda especie de homínido que se paseaba por la región. Los resultados encajan en el panorama cada vez más complejo de nuestros antiguos parientes. Cada especie recién descubierta cuenta con su propio y sorprendente mezcla de características. Incluso podría haber más cosas que aprender sobre el Australopithecus afarensis, dice Musiba. El grupo incluye una gama diversa de rasgos, lo que tal vez indique que puede haber más de una especie agrupada.